Te damos la bienvenida a la segunda jornada académica y cultural de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda mesa, titulada Experiencias de uso de materiales digitales de asesoras y asesores de CAED, de este día de actividades de la segunda jornada académica y cultural que se lleva a cabo para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el cual fue proclamado por la ONU el 3 de diciembre de 1992. Y bueno, antes de dar inicio, les recordamos y les solicitamos de la manera más atenta que las personas participantes mantengan su micrófono cerrado hasta el momento en el que se les ceda la palabra, con la finalidad de mantener un orden y una armonía entre la participación de todas y todos. En caso de ser necesario o de así desearlo, podrán solicitar el uso de la palabra a lo largo de esta sesión. Agradecemos su atención y el cumplimiento de estas normas básicas para el trabajo adecuado de nuestro encuentro. Agradecemos también la colaboración de José y Gladys, quienes nos apoyarán en esta sesión como intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy compartiremos con Eduardo Ponce Villanueva, de quien me permito leer su semblanza. Es egresado de la licenciatura en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Participó en varios proyectos de integración social y cultural, entre los que destacan la consulta del Comité de Personas con Discapacidad, ONU, para la desinstitucionalización en situaciones de emergencia, y la creación de un marco de acción para el taller socioemocionante de los Centros de Integración Juvenil, SIG. Actualmente, Eduardo forma parte del equipo de cursos en línea dentro de la coordinación académica de los CAED. Es diseñador instruccional y desarrollador de plataformas de apoyo educativo. También ha colaborado con diferentes universidades, como el Centro de Especialidades Pedagógicas e Investigación Educativa, con sus siglas CEPIE, y la Escuela de Estudios Superiores SAYAM, para la creación de contenido y material didáctico digital. Para continuar, vamos a dar la palabra a Eduardo Ponce Villanueva. Adelante, por favor. Bien, muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan a través de la transmisión en YouTube. Y bueno, para comenzar, voy a presentarles. Listo. Como ya lo mencionó mi compañera, mi nombre es Eduardo Ponce Villanueva y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de educación inclusiva con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y bueno, vamos a partir precisamente de un contexto general en donde a lo largo de los últimos 2 años, la Coordinación Académica de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad se ha centrado en generar diferentes reflexiones en torno a la importancia del uso de la tecnología en el proceso educativo. Es decir, que nos hemos centrado en reflexionar, en identificar la manera en la que pueden incorporarse las herramientas digitales al trabajo didáctico dentro de las asesorías en todos los centros educativos. A través de esta reflexión, por supuesto, nos encontramos con nuevos aprendizajes, entre los cuales puedo destacar el conocimiento de nuevas herramientas, de nuevas aplicaciones y, a su par, el conocimiento de el trabajo con nuevas metodologías que precisamente van a aportar a una educación inclusiva, que es en realidad lo que se está buscando desde toda esta propuesta. A la par de esos nuevos aprendizajes se encontraron también diferentes barreras. Entre esas barreras podemos destacar la conectividad, el acceso,
los conocimientos de uso e incluso los conocimientos de la existencia de algunas herramientas y de algunas aplicaciones digitales. Pero a la par de esas situaciones complicadas que consiguieron identificarse, también se generaron una serie de recomendaciones que precisamente aportaron al desarrollo de las adaptaciones en algunos de los materiales que se utilizan para las asesorías dentro de los CAED. Esas adaptaciones precisamente van en función de atender una educación más accesible que precisamente contemple la participación de todas y de todos los estudiantes dentro de las aulas de CAED. Partiendo de lo anterior, nos encontramos con un primer ejemplo en donde vamos a hablar precisamente de una propuesta de un taller que va precisamente de la explicación de las herramientas básicas de la paquetería de Google. Esto se pensó precisamente porque todas las y los asesores van a tener el acceso a estas herramientas debido a que pues tienen una cuenta institucional. Y en un segundo momento también se pensó por la facilidad de acceso y de uso que van a tener las y los estudiantes acerca de todos estos materiales generados en estas diferentes herramientas. Estamos hablando entonces de que son bastante funcionales para el trabajo accesible con las y los estudiantes, debido a que se pueden generar materiales que van a aportar al desarrollo de todas las asesorías. Pongamos un ejemplo para poder ir comprendiendo mucho mejor todo esto. En alguna asesoría del módulo de ser social, por ejemplo, vamos a partir de que se llega al final del tema, pero la o el asesor no está seguro del nivel de aprendizaje que obtuvieron sus estudiantes. Entonces partimos de la posibilidad de generar un formulario con sus debidas recomendaciones y especificaciones, como lo son opciones múltiples, generar unas opciones que sean coherentes, no dar la respuesta por sentado, es decir, generar un buen formulario que pueda precisamente aportar a la construcción, al repaso, al refuerzo de todos los conocimientos obtenidos a lo largo de las asesorías. Eso precisamente va a permitirle también al estudiante reforzar y al o el asesor revisar y estar segura o seguro de si realmente hay algo que tenga que revisarse otra vez, si se puede seguir con la revisión de algún nuevo concepto, de alguna nueva idea o de algún otro tema. En ese mismo sentido, también podemos pensar en utilizar otras herramientas tales como presentaciones o documentos de Google con la intención de sintetizar la información que le vamos a presentar a nuestros estudiantes. Esto con la intención de presentarla de una manera más sencilla. Es decir, tener a la mano las herramientas que van a permitir manejar la información de manera más fácil, manejar la información de una manera más accesible, generando, por supuesto, materiales en lectura sencilla, generando, por supuesto, materiales que no tengan una saturación de información y materiales que le permitan al o el estudiante comprender el eje central de cada una de las ideas, temas o conceptos de la asesoría. Para eso, pues también podemos valernos de diferentes recursos como lo son visuales, auditivos, multimedia, es decir, hacer uso de audios, hacer uso de imágenes, uso de videos e incluso de algunas otras páginas o de algunas otras herramientas que aporten a la revisión de más a profundidad de cada uno de los temas que se están revisando a lo largo de las asesorías. Esto con la intención de potenciar precisamente la comprensión. Nos estamos centrando precisamente en que todos estos elementos que vamos a empezar a utilizar dentro de las asesorías van a ir en sentido de una educación más accesible, una educación inclusiva. También podemos encontrarnos
con la incorporación, ya un trabajo más a profundidad, la incorporación de recuadros de lengua de señas mexicanas, la incorporación de videos que tengan subtítulos, y esto precisamente va a aportar también a tener materiales que van a atender todos los tipos de aprendizaje, y va a poder también atender diferentes tipos de discapacidad, que es el enfoque también que tenemos por parte de la coordinación. También vamos a poder incorporar, por ejemplo, esquemas, mapas conceptuales, diferentes organizadores y recursos gráficos que también van a presentar la información de una manera diversificada. Eso hay que tenerlo muchísimo en cuenta, porque precisamente estamos hablando de que la información no tiene que llegar a las y los estudiantes a través de una única vía. Vamos a poder contar, en el momento en el que incorporemos los recursos digitales, vamos a poder contar con más de una manera de presentar el mismo contenido, pero ese contenido va a llegar de diferentes maneras a las y los estudiantes. En resumen, este taller y el valor de incorporar la paquetería de Google reside en el uso de las herramientas básicas que permiten generar una interacción entre las tecnologías de la información y de la comunicación, el aprendizaje y las y los estudiantes. Vamos a seguir. Perdón. Por otra parte, también vamos a empezar a hablar de un segundo taller, de una segunda propuesta que se tuvo por parte de la coordinación, en donde se habla de un taller de diseño universal de aprendizaje, con sus siglas DUA, y su aplicación en materiales digitales. Este taller tuvo la intención de brindar una integración entre esta metodología de aprendizaje que va a generar una integración de todos los conocimientos en diferentes materiales que les sean representativos representativos a cada una de las y los estudiantes. Para este momento ya hemos mencionado bastante la educación inclusiva, pero no hemos concretado qué es. De acuerdo con la UNICEF, la educación inclusiva es una respuesta integral para garantizar que todas las infancias, adolescencias y juventudes tengan un acceso equitativo y continuo al aprendizaje en todo contexto y bajo cualquier circunstancia. En este momento también ya hemos hablado bastante de la incorporación de los materiales que van a potenciar la comprensión, que van a potenciar la obtención de conocimientos y aprendizajes de las y los estudiantes, pero también vamos a hablar de la manera en la que esto va a ser muchísimo más sencillo para todas y todos los sujetos que van a formar parte de un proceso educativo. Con la definición que acabo de dar acerca de la educación inclusiva, estamos hablando de que también vamos a atender las barreras que mencioné al principio, pensando en generar materiales que no necesiten de una conexión, pero que sí puedan ser revisados, interpretados desde el uso de diferentes tecnologías. Llámese un teléfono celular, llámese una computadora, es decir, vamos a tener la posibilidad de generar un material que posteriormente no necesite una conexión a internet y que las y los estudiantes puedan revisar en sus espacios, es decir, en su casa, es decir, en el mismo centro CAED o en algún otro espacio, en el tiempo en el que tengan, que quieran repasar algún tema, que quieran repasar algún material, alguna idea o algún concepto, y van a tener la posibilidad de hacerlo porque la intención es generar materiales que no necesiten una conexión directa a internet. Y para eso vamos también a encontrarnos con la posibilidad de incorporar recursos generados a través de herramientas como lo son PowerPoint, como lo son Geniali, como lo son Canva, como lo son Kahoot, que nos van a brindar una oportunidad para generar, llámese formularios, llámese quiz, imágenes interactivas, infografías, recursos y organizadores gráficos,
tablas de información que van a presentarle la misma información al estudiante, pero de manera diversificada. La importancia de aplicar la metodología DUA en el desarrollo de esos materiales es poder diversificar la forma en la que se presentan esos materiales. Pongamos otro ejemplo para explicar el tema de la nutrición del módulo de Universo General. Para empezar, podemos utilizar la herramienta de PowerPoint para generar una presentación de introducción al tema, que contenga diferentes apoyos visuales, una tipografía adecuada, y esto va precisamente a potenciar la comprensión del contenido de toda esta presentación, porque vamos a hacer caso de algunas recomendaciones que la metodología DUA ya nos brindó, como la sintetización de información, como la incorporación de recursos que apoyan la información que estamos presentando, como obtener buenos contrastes, y en ese sentido también vamos a poder incorporar algunas otras herramientas para precisamente diversificar la manera en la que vamos a presentar este contenido. También podemos generar una infografía desde la herramienta de Canva, en la que vamos a generar, por ejemplo, un glosario en donde vengan las ideas o los conceptos más importantes del tema. O también vamos a poder generar una infografía que contenga la información principal de cada uno de los grupos de alimentos, de cada uno de, no sé, algún elemento que tenga que ver precisamente con este módulo y este tema. Al mismo tiempo vamos a poder utilizar la herramienta de Geniali para hacer una imagen interactiva que describa los beneficios de cada uno de los alimentos más consumidos por una familia mexicana, ¿no? Información que vamos a poder obtener desde una encuesta generada a nivel nacional, por ejemplo, del INEGI, ¿no? Y en ese ejercicio ya utilizamos 3 herramientas diferentes, ya obtuvimos 3 materiales diferentes, también la revisión y refuerzo del mismo contenido, dejando que las y los estudiantes seleccionen el material que más les va a apoyar para la comprensión de un tema. En ese sentido, yo quisiera también presentar un esfuerzo que se hizo en coordinación con las y los asesores, en donde se obtuvieron diferentes materiales, diferentes propuestas para atender precisamente algunos de los módulos y algunos de los temas del plan modular que se tiene en CAE. Entonces, a continuación, vamos a empezar a hablar de algunos de los materiales que se obtuvieron como resultado del trabajo de estos talleres. Como una primera propuesta, y en esta captura se muestra precisamente un trabajo de CAET CECATI 50, propuesto por la asesora Lady Karina, con el tema de los movimientos juveniles. La propuesta que ella hace es generar una imagen interactiva o algún tipo de infografía horizontal, en donde precisamente va a incorporar diferentes recursos textuales, diferentes recursos visuales y diferentes recursos interactivos que van a permitir al estudiante generar una interacción directa con este material. En este momento, esto es una captura y yo no puedo hacer esa interacción, pero lo que sí puedo hacer es explicarles de qué va cada uno de los elementos que se presentan en esta imagen. En la parte de historieta, por ejemplo, la propuesta de la asesora es redirigirnos a una página que va a explicar más a profundidad la manera de generar una historieta, en donde pues precisamente la o el estudiante va a tener la oportunidad de comprender mucho mejor el término, de profundizar en algunos otros conceptos que tengan que ver directamente con la creación de historietas. Al mismo tiempo, en el círculo inferior, en donde dice pintura y artes gráficas, se tiene un video en donde se explica precisamente
que son todas estas cuestiones de pintura y artes gráficas, va precisamente a aportar a la comprensión del pequeño texto que viene al lado de ese círculo. Por otra parte, en esta cuestión de música, lo que hace la asesora es presentarnos un video musical en donde precisamente la canción es la que va a tener la intención de demostrar que a través de la música también se pueden transmitir diferentes mensajes sociales, ¿no? Y eso va centrado precisamente al tema de movimientos juveniles, maneras de presentar información a la sociedad con algún mensaje significativo. Y lo mismo va a ser con la cuestión de cine y literatura. Nos va a presentar una página en la que nos va a explicar la manera en la que el cine y la literatura han impactado en los movimientos sociales y en este caso en los movimientos juveniles, con la intención de tener más desarrollado cómo se van a entender todo el tema de movimientos juveniles. La presentación que tengo a continuación es otra propuesta que se obtuvo también del taller de DUA. Esta se hace del CBT 161 por la asesora Ana Cristina. En este caso es una presentación muchísimo más sencilla, pero al mismo tiempo incorpora recursos que sí llevó un tiempo generarlos. Por ejemplo, en la primera captura, en donde dice que es la célula y dice ejemplo 1, viene un video que se obtuvo de la página de Enlace CAED, en donde precisamente se tiene un glosario en lengua de señas mexicana de todos los conceptos que necesiten ser explicados para las personas con discapacidad auditiva, haciendo uso de la lengua de señas mexicana, y son los conceptos más importantes de cada uno de los temas, de cada uno de los módulos. En este caso, el video que colocó la asesora corresponde precisamente a la explicación de qué es la célula, y en ese momento el intérprete que está en el video nos da una explicación a través de ejemplos, a través de otras ideas, haciendo precisamente esta relación con conocimientos previos. La captura que viene a continuación es un organizador gráfico en donde precisamente está sintetizando la información que bien pudo haber presentado en un texto de 10 páginas, pero no lo hizo de esa manera. Lo hizo en un cuadro con 7, lo hizo en un organizador gráfico con 7 recuadros, con la intención de únicamente presentar la información más valiosa de este tema, ¿no? La manera en la que se van a dividir las células, procariota, y de ahí va a desglosar precisamente muchísimo más información. El resto de esta presentación va en función de explicar cada uno, ya más a profundidad, cada uno de estos recuadros. Y es precisamente también en este momento en el que vamos dándonos cuenta de que podemos presentar la misma información de manera diversificada, porque la cuestión es que este organizador gráfico y este video contienen casi la misma información, a excepción de un desglose más allá de eucariota, procariota, que no viene en el video, pero que sí viene en el organizador. Y eso precisamente al estudiante le va a hacer funcionar, porque ya tiene de dónde elegir, de acuerdo a su tipo de aprendizaje, cuál es la información que le va a ser más valiosa. A continuación, vamos a tener un tercer material propuesto desde el CBT 180 por la asesora Cristal Yuritzi, con el tema de organizadores gráficos. Este material resalta precisamente por el uso de recursos visuales que van a apoyar al desarrollo del conocimiento del aula del estudiante. En este caso, la propuesta de la asesora es que el aula del estudiante interactúe directamente con este material. Es decir, la propuesta es que se tienen 4 conceptos diferentes, como lo son los propios de los organizadores gráficos,
y la o el estudiante va a poder mover esos conceptos y colocarlos en el recuadro que sea correcto. Es decir, es algo similar a un formulario, algo similar a un quiz, pero con el uso únicamente de imágenes y de un recurso interactivo. Va a poder mover la pantalla, va a poder mover esos conceptos, y una vez que pues todo esto esté completado, pues va a pasar a una revisión en donde pues van a hacer este proceso de reforzar la información, de volver a revisar qué es lo que no quedó claro, y va a permitir al o el asesor tener una muestra de qué es lo que necesita reforzar, qué es lo que necesita volver a explicar, o con qué tema puede volver a profundizar más, pero qué tema ya quedó claro, y al mismo tiempo cuál es el organizador gráfico que, por ejemplo, le puede servir más al o al estudiante para presentar alguna tarea, para presentar alguna información, ya sea a sus compañeras, compañeros, ya sea en una exposición misma dentro de toda la clase, de la asesoría. Y bueno, es precisamente la intención. Aquí pues sí cabe resaltar la cuestión de los contrastes, que pues también es importante, porque el color que utiliza de fondo es rosa, la letra es negra, pero la tipografía tiene una cuestión que hace que sea difícil la lectura a primera vista, ¿no? Entonces son elementos que también se pueden ir modificando, que también se pueden ir practicando y perfeccionando para obtener materiales que atiendan precisamente de manera accesible y de manera inclusiva dentro de las asesorías, ¿no? Lo mismo con, por ejemplo, el título que viene al centro, que está de un color verde como muy brillante. A la vista puede lastimar incluso, pero pues son precisamente esos elementos que se pueden ir mejorando, que se pueden ir perfeccionando con la intención de que sea significativo para todas y todos dentro de las asesorías. El material que viene a continuación es una actividad en donde se les van a presentar cuatro maneras de evaluar el contenido que venía en este módulo. Perdón, este se presenta por el CECATI 73, propuesto por la asesora Claudia Zamora, con el tema también de organizadores gráficos. Lo que hace en este caso es la explicación con un breve texto de lo que es cada uno de los organizadores gráficos, como lo vemos en la captura inferior, en donde, por ejemplo, se explica lo que es un mapa mental. Incluso se tiene un botón de color rojo en la parte superior de esa captura que dice más info, y ese botón nos lleva directamente a un video que nos va a explicar cómo se generan los mapas mentales, ya sea en herramientas como Canva, ya sea en herramientas como Geniali, o ya sea en herramientas como PowerPoint. Todo eso viene en ese video de una manera también muy sintetizada, y eso va a ser bastante funcional, porque pues también hay que tomar en cuenta el foco de atención que el o el estudiante va a poder poner a los materiales que le estamos presentando. Posteriormente viene la captura que está en la parte de arriba, en donde ya les mencionaba que se le propone que el estudiante escoja cuál de esas 4 actividades quiere realizar para tener, pues sí, una participación dentro de la asesoría. Es decir, van a poder seleccionar entre actividad 1, 2, 3 y 4. Esas actividades tienen el mismo contenido y van enfocadas hacia el mismo resultado. Únicamente cambia la manera en la que se le presentan a la o el estudiante. Es decir, en la actividad 1, por ejemplo, viene un recurso interactivo, como el que acabamos de ver en la diapositiva anterior. En la actividad 2 viene un formulario, en la actividad 3 viene un quiz, y en la actividad 4 viene la propuesta de generar un video para realizar la explicación de qué son los organizadores gráficos. Las 4 actividades van en función de lo mismo: presentarle a la o el asesor una vista de
qué es lo que no está funcionando en sus asesorías, una lista de qué es lo que sí y de qué es lo que pueden mejorar. Y este es el último caso que se presenta. Este es del CECATI 65, propuesto por la asesora Adriana García Neto, con el tema de inteligencias múltiples. Esta captura está de esa manera porque lo que nos presenta son las instrucciones de su actividad. Esto es una presentación de PowerPoint. Es decir, con eso también quiero resaltar que no necesitamos saber utilizar las herramientas más innovadoras, más nuevas, más complicadas para generar un recurso que le pueda ser funcional a nuestras y nuestros estudiantes. Podemos utilizar desde las herramientas más básicas, como lo son PowerPoint, como lo son también todas las de la paquetería de Office, las paqueterías de Google. Y en este caso, la propuesta de esta asesora es generar un quiz, una presentación interactiva que le va a presentar al lado del estudiante una retroalimentación inmediata al hacer clic en cada una de las respuestas. Es decir, se presentan 10 preguntas con 3 opciones de respuesta a las cuales va a poder hacer clic y lo va a llevar a una nueva diapositiva. En esa nueva diapositiva se le va a decir al estudiante o a la estudiante que deberá de intentarlo de nuevo o que su respuesta fue correcta. En conjunto con ese inténtalo de nuevo, va a venir una explicación de por qué esa respuesta no era la correcta. Y lo mismo va a pasar cuando sí lo sea. Va a venir un elemento que va a poder reforzar por qué esa información sí fue correcta, ¿no? Esta cuestión de conductismo, ¿no? En donde un elemento de positivo y un elemento negativo. Entonces, es precisamente hacia el cierre que yo encuentro precisamente esto que les comento. La posibilidad de tener herramientas básicas, herramientas que no necesiten posteriormente de una conexión a internet, herramientas que se puedan generar en un material descargable que después puedan compartir de una manera muy sencilla a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de su correo electrónico y puedan estar descargando constantemente en sus dispositivos porque no va a pesar demasiado, no va a ocupar mucha memoria, no implica que no sea un buen material. Lo que sí va a implicar que sea un buen material o un material significativo son las cuestiones que van a aportar a que les sean significativos a las o los estudiantes. En este caso, por ejemplo, otra vez la cuestión de la tipografía, otra vez la cuestión del contraste y algunas observaciones que también se hicieron en su momento por la cuestión de la incorporación de recursos visuales, la incorporación de recursos gráficos que pudieran aportar precisamente a la comprensión de todas las preguntas, de todas las opciones de respuesta y a la comprensión de la realimentación que se le va a hacer cuando termine de responder el quiz. En ese sentido, estamos hablando de que la propuesta de tener una metodología que se centre en posibilitar, en dar las oportunidades para que todas y todos los estudiantes accedan al aprendizaje de una manera significativa, no va a representar que accedan al aprendizaje de la misma manera. Es decir, que nos va a permitir, y con esto yo quiero invitarles a que reflexionemos acerca de la manera en la que nosotros y nosotras estamos presentando el contenido en nuestras asesorías, porque lo que podemos hacer es empezar a diversificar el uso de los materiales. Con esto me refiero a lo que ya revisamos, presentar 4 posibilidades de actividad para que el estudiante elija la que siente que mejor
va a obtener un resultado, ¿no? Es decir, mi estudiante puede que no le guste estar leyendo de una manera plana todas las preguntas, todas las opciones, sino que a él le gusta más hacer uso de la corporeidad. Entonces va a elegir hacer un video. Pero ese video me va a explicar lo mismo que me hubiera respondido en ese formulario de 10 preguntas con la información plana. O lo mismo me va a responder si yo le presento un material con el que va a poder interactuar, al que le va a poder picar, al que le va a poder mover y que va a presentarme al final lo mismo. No tenemos que quedarnos con la idea de que el proceso de educación tiene que darse desde una asesoría tradicionalista, en donde yo le doy al estudiante el libro, yo le doy al estudiante toda una cátedra de qué es, en este caso, ¿no? ¿Qué son las inteligencias múltiples? Y bla, bla, todo el tema. Sino que precisamente yo puedo ir explicando qué son las inteligencias múltiples a través de ejemplos que les van a ser significativos, ¿no? Por ejemplo, empezar con diferentes preguntas de, no sé, cuando estás viendo, por ejemplo, algún video, a ti te gusta porque le entiendes al video, o a ti te gusta estar viendo diferentes imágenes que te vayan explicando el proceso, o a ti te gusta estar escuchando instrucciones que te van a guiar en el proceso. Entonces, con esas preguntas sencillas vamos a poder ir identificando las inteligencias y la manera de aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes, y también vamos a poder ir explicando el tema de inteligencias múltiples. No es quedarnos con lo primero que encontremos. Yo por ahí ya me encontré un recurso digital y como que sí, yo tengo la intención de incorporarlo a mis asesorías, y yo pienso que ya eso le va a ser bastante funcional a mis estudiantes. En realidad se trata de empezar a pensar de manera accesible esos materiales, de manera inclusiva esos materiales, y que tengan la intención de que les sea funcional a todas y a todos mis estudiantes dentro de las asesorías. Y bueno, prácticamente con eso cerraría yo. Agradezco muchísimo su atención y el apoyo a el intérprete de lengua de señas mexicana. Y bueno, recuerden que si quieren participar en el resto de las actividades, ya sean actividades culturales con los museos o las clases de lengua de señas mexicana y de braille, está el enlace en la parte de abajo del YouTube. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a Eduardo Ponce por el trabajo presentado, así como el apoyo de los intérpretes de lengua de señas mexicana.